Y ya está. Ya, Empiezo podemos comenzar. entonces. Ya. Bien. Señores tribunales, tengan ustedes muy buenos días. De la misma forma, la postulante Lorena Fernández, muy buenos días. Agradecer a nuestro estimado responsable operativo por todas las gestiones hechas para que hoy día se realice la defensa de perfiles de maestría de la maestría en gestión de la comunicación 2017-2018. Va a defender primero Lorena Fernández, cuyo tema, no título, cuyo tema está relacionada con la relación entre teoría de la liberación y la propuesta periodística de Luis Espinal Camps. Ella va a dar el detalle del título en realidad de su exposición y como Álvaro ha indicado, tiene 10 minutos de exposición, luego de los cuales los tribunales van a formular las preguntas que consideren pertinentes. Entonces, por favor, corre el tiempo, estamos empezando 10:20, estimada Lorena. Adelante. Muy buenos días a todos los presentes, a todo el tribunal. Bueno, como usted ya lo decía, el título tentativo en realidad de este proyecto de investigación es la relación entre la teología de la liberación y la propuesta periodística de Luis Espinal Camps. Está planteada en los artículos de fondo del semanario Aquí, de la ciudad de La Paz, entre 1979 y 1980. A manera de introducción, quisiera comentarles cómo ha surgido el motivo de esta investigación, cuál ha sido la inspiración para llevarla adelante, y tiene que ver con el libro de Luis Espinal Camps, que es Callar es lo mismo que mentir, que en realidad no ha sido planteado como un libro en sí, pero sí es un compilado de los artículos de fondo que él ha escrito para el semanario Aquí durante su dirección, es decir, entre 1979 hasta 1980, cuando fue asesinado, ¿no? En estos artículos de fondo plantea un nuevo periodismo, un periodismo desde el pueblo, para el pueblo, velando por los intereses del pueblo, por las minorías, para los sectores marginados y postergados. Y en esto resalta la función del periodista, que es necesariamente política, pero no en un entendido en el que tal vez lanzan tintes político-partidarios, sino más bien en el entendido de que se trabaja por el bien de la comunidad, el bien de la población. Y el principal objetivo que tiene este nuevo periodismo es informar al pueblo. La situación problemática tiene que ver con cómo se está llevando adelante el periodismo en la actualidad. El mismo Luis Espinal Camps ya desde ese entonces señala que los medios de comunicación, o que en realidad llegarían a ser medios de información, medios de difusión, tienen intereses político-partidarios, pertenecen a ciertos sectores específicos de la sociedad, y si es que no tienen el afán lucrativo, más bien tienen el afán de defender a estos intereses político-partidarios para preservar el poder, para preservar los privilegios económicos. Entonces, la propuesta periodística de Camps, por el contrario, se da, como les decía, desde y para el pueblo, velando por el interés colectivo. Y es ahí donde encontramos la pregunta que llegaría a ser el problema de investigación. ¿Cuál es la relación conceptual entre la teología de la liberación y la propuesta periodística de Luis Espinal Camps? Ahí tenemos estas dos variables, la dependiente, que sería la teología de la liberación, y la variable independiente, que es la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, lo que nos da como resultado una tesis correlacional. Mi hipótesis es la siguiente: que los conceptos sustentados por la teología de la liberación están presentes en la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, planteada en sus artículos de fondo del semanario Aquí, de la ciudad de La Paz, entre 1979 y 1980, que se va a ir demostrando a partir de precisamente la indagación que se vaya a realizar. En ese sentido, el objetivo general es determinar la relación conceptual entre la teología de la liberación y la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, y los objetivos específicos para llegar a esta tarea mayor serían, en primer lugar, establecer fundamentos teóricos conceptuales de la teología de la liberación. Como segundo componente, el establecer
fundamentos teórico-conceptuales de la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, para luego comparar estos, ¿no?, los fundamentos tanto de la teología de la liberación como también de la propuesta periodística de Camps, y establecer la relación conceptual como señala el objetivo general. Dentro de la delimitación del objeto de estudio encontramos que el objeto como tal a ser estudiado y analizado serían los artículos de fondo de Luis Espinal Camps del semanario Aquí. La delimitación temporal se da por sí misma desde el inicio, desde la fundación del semanario Aquí, que ha sido en 1979, hasta el asesinato de Luis Espinal Camps, que ha sido en 1980. La delimitación espacial también se da por sí misma en La Paz, Bolivia, ya que ha sido el centro de operaciones del semanario Aquí y además donde se ha difundido este periódico. Y la delimitación teórica, desde la cual vamos a abordarla, es la comunicación alternativa y popular, y yéndonos a lo macro, a la delimitación metodológica dentro del materialismo dialéctico. La fundamentación, bueno, según Sampieri hay diferentes tipos de sustento en la fundamentación, lo que le da relevancia. En esta investigación, pues el valor es teórico y el valor también es de manera histórica, ya que busca esta relación entre la teología de la liberación y la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, pero además con la intención de posteriormente llegar a una implementación a manera de manual para medios de comunicación en la actualidad, ¿no? Entonces ya tendría este sustento teórico y además histórico. Y los ámbitos de aplicación enmarcados en las líneas de investigación del IPICOM corresponde a estas dos áreas, que son los procesos de información y comunicación para la emancipación de Bolivia y la democratización de la comunicación. Si vamos al marco teórico, vamos siempre de lo grande a lo pequeño. Vamos a ver que la matriz epistemológica seleccionada para este proceso de investigación es el materialismo dialéctico, en el entendido de ser un movimiento filosófico que contiene una forma de abordar el conocimiento, ¿no? Un sustento filosófico del denominado marxismo, muchas veces se le dice a esta corriente marxismo, y se ocupa de explicar las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. Ahí encontramos, por ejemplo, 3 leyes que son las fundamentales, las puedo mencionar simplemente: la unidad y lucha de contrarios, la ley de tránsito de los cambios cuantitativos y cualitativos, y la ley de la negación de la negación. Nos vamos un paso más adelante, la matriz teórica social, que ya llegaría a ser la aplicación de este materialismo dialéctico a la historia con el materialismo histórico. Nos vamos al abordaje comunicacional, que en este caso llegaría a ser crítico, ya que asume a la comunicación como un lugar y componente de la lucha por la liberación y la transformación sociales, que es precisamente lo que busca o buscaba en realidad el semanario Aquí y la propuesta periodística de Camps. El enfoque es desde una comunicación popular y alternativa, que estudia cómo los sectores marginales y populares de las sociedades dependientes deben desarrollar una comunicación contestataria. Y la ideología, o sea, por sí misma la teología de la liberación ya llega a ser una ideología, pero viéndolo desde lo macro, entendemos a la ideología como una forma de conciencia social, como un sistema de ideas y representaciones que domina a un hombre o un grupo social. Y ahí ya encontramos a la teología de la liberación como un movimiento cristiano que propone una nueva lectura del Evangelio, con un enfoque de compromiso social influido por el marxismo. Aquí vamos a ver entonces cuál es el rol de los cristianos en la revolución y cómo algo que parecía descabellado, ¿no es cierto?, el tema del marxismo y la teología o el movimiento cristiano finalmente se unen para la liberación del pueblo. Quiero hacer énfasis un poco en este punto, ya que es uno de los elementos más relevantes del proceso de investigación, que es la teología de la liberación. Se divide en estas épocas, ¿no? La teología profética, teología de la cristiandad colonial, la teología práctica, política ante la emancipación neocolonial de las oligarquías criollas, y teología neocolonial conservadora, teología de la nueva cristiandad, y finalmente el tema de nuestro interés, la teología de la liberación concretada desde 1962. Esta sexta época, que es de nuestro interés netamente, se divide a su vez en 3 periodos: la teología europea latinoamericana, formulación de la teología de la liberación,
y Teología de la Iglesia de los Pobres en el Cautiverio y Exilio. Este segundo periodo, si ustedes se dan cuenta, se da desde 1968 hasta 1972. Y precisamente Luis Espinal Camps llega a Bolivia en 1968 con todas estas ideas revolucionarias, y después de haber participado en medios como Televisión Española, ya llega a Bolivia y está en televisión boliviana, hace muchos cortometrajes, como es cineasta también hace documentales, y ahí es donde profundiza estos elementos que son parte de nuestra hipótesis, la teología de la liberación, para el semanario Aquí. Y yéndonos al segundo elemento más relevante de la investigación, nos vamos al ámbito de la propuesta periodística de Luis Espinal Camps, y vemos que el artículo es un género que utiliza el periodista para expresar sus ideas, opiniones, juicios o puntos de vista sobre noticias o temas de interés público y permanente. Y según Leñero Martín hay dos tipos, el artículo editorial y el artículo de fondo. El editorial toca hechos noticiosos, de actualidad, lo que está ocurriendo en el momento. Sin embargo, el artículo de fondo ve temas de relevancia sin importar la temporalidad. Pueden ser permanentes, estos artículos de fondo realmente pueden tocar cualquier temática mientras sea de interés colectivo, pero no necesariamente tienen que ser noticiosos. La corriente revolucionaria del periodismo. Es importante señalar que el periodismo no es revolucionario por sí mismo, pero que sí puede ser utilizado como un instrumento para la perpetuación de un status quo o más bien para su modificación estructural, que es lo que buscaba Luis Espinal Camps. Y dentro del periodismo alternativo, vemos que lo alternativo es verdaderamente contestatario, responde y cuestiona al sistema social imperante, pero ya si hablamos del periodismo alternativo como tal, es el propulsor de la transformación social, identificado con los intereses y objetivos de una mayoría que estaba callada, ¿no? Sobre todo en esta época de la historia. Periodismo popular. Es realizado con todo tipo de recursos, trabajadores materiales e intelectuales, siempre contestatarios, eso es algo que hay que resaltar, y contracultural. En la concepción popular de la noticia, podemos encontrar algo tradicional, como vemos en diferentes medios de información. Sin embargo, se añaden estos dos componentes que hacen que tenga un carácter más analítico e interpretativo, ya que la noticia popular explica también las causas y las consecuencias de los hechos, no simplemente da la información como tal, es decir, los conecta con lo que pasó antes y lo que podría ocurrir. Entonces ahí encontramos mayor riqueza en este tipo de noticia. Y las finalidades y funciones de la noticia popular es que considera la información como un bien y servicios sociales, por eso les decía, para el pueblo, desde el pueblo, buscando el bienestar colectivo, y basa su producción periodística en calidad y profundidad. No se llega tal vez a preocupar tanto de lanzar la noticia en el instante, en el momento, unas cuantas líneas, sino más bien busca la profundidad de la noticia, explicar los hechos y que sea un material de calidad, ¿no? Una información corroborada, veraz, entre otras cosas. La estructura de la noticia popular es similar a la que tenemos tradicionalmente, entrada, cuerpo, pero también llega a explicar el por qué inmediato y el para qué. Estas serían las dos grandes diferencias y tal vez contribuciones que tiene esta estructura de la noticia popular. Y las fuentes noticiosas populares, además de las tradicionales como las instituciones, el gobierno, la oposición, ¿no es cierto? También se añaden los vecinos, personas de a pie, tal vez los ciudadanos que no están organizados y también organizaciones populares. Y en este sentido es importante destacar también que el reportero y el lenguaje popular tienen un tinte distinto, ¿no? Es precisamente que da voz a esos sectores acallados, a estas minorías marginadas, y no se deja llevar por estos intereses político, partidario o económicos, sino que más bien busca informar de manera veraz hacia estos sectores desfavorecidos. Yéndonos al marco referencial, es realmente inevitable hablar de Luis Espinal Camps, en realidad es fundamental, ¿no? ¿Cierto? Como uno de los actores principales. Y vemos que es sacerdote, periodista, cineasta, nacido en Catalán en 1932, y bueno, llega a Bolivia en 1968 y se desenvuelve en diferentes medios de comunicación, en medios
como Televisión Boliviana, también Presencia, Radio Fides, Última Hora. Ha sido docente universitario tanto en la UNSA como en la Universidad Católica. Dirigía el semanario aquí desde el 79 hasta el 80, hasta el 21 de marzo, cuando fue secuestrado. A medianoche ha sido torturado y asesinado, y además durante su vida aquí en Bolivia, sobre todo ha participado en diferentes huelgas de hambre, en movilizaciones sociales, y por ese tema es que estaba capacitado para el debate, no solamente por su formación como periodista, cineasta y sacerdote, sino también por el compromiso y vinculación que tenía con la movilización popular. Como segundo punto del marco referencial hablamos del semanario Aquí, que se ha fundado a inicios de marzo del 79 en La Paz, y ha sido fundado por periodistas de tendencia de izquierda con el objetivo de reivindicar la libertad de expresión limitada durante la dictadura militar, además de brindar información crítica sobre la problemática boliviana e internacional. Ha sido un medio en constante crecimiento. Durante este primer año ha tenido 54 números, el primer número con 5.000 ejemplares, y ya cuando cumplió un año tenía 18.000 ejemplares. Si bien este medio de comunicación no tenía el afán lucrativo y no pagaba un sueldo a sus trabajadores, no percibían un salario, sí podían mantener por lo menos con ese dinero las cuentas saldadas y todo lo que hacía falta para sustentar el medio de comunicación, ¿no? Ve cerrando, Lorena, por favor. ¿Perdón? Ve cerrando ya. Ajá. Bueno, es importante destacar en este medio que la denuncia ha sido muy relevante de hechos de corrupción del gobierno durante la dictadura y siempre dirigido al bloque popular y de izquierda. Vamos al marco histórico y resumiendo un poco, una etapa muy oscura de la historia boliviana, dictaduras, golpes de Estado, gobiernos militares autoritarios, personas que morían de hambre, pero además por sus ideales. Y en ese contexto es que se tenían este tipo de movilizaciones buscando la libertad sindical, la amnistía total. Banzer no pudo quedarse en ese momento en el poder, se llamaron a elecciones, estas infructuosas, gobiernos de apenas meses, y no se podía encontrar una verdadera democracia en ese contexto. Es por eso que el medio de escape que tenían los ideólogos del momento, como Luis Espinal Camps, pues eran este tipo de medios de información, el semanario Aquí. Y ya Lorena, yendo, por favor, cierra ya tu presentación. cierro con esto. Termina tu presentación, por favor. No expliques ya, menciona solamente. Muy bien. El marco metodológico es el método analítico deductivo. Las técnicas serían de investigación documental y entrevistas a profundidad semiestructuradas. Y finalmente, los instrumentos para ambos en correspondencia, fichas y cuestionarios. Muchas gracias. Bien. Doy la bienvenida al tribunal el magíster Edgar Dávila. Gracias por estar acá. La postulante Lorena Fernández, cuyo tema es el que aparece en pantalla, ha tenido 10 minutos y un poco más extralimitado. Ahora, por favor, les pido a ustedes hacer las sugerencias, comentarios que ustedes consideren importantes. Adelante, por favor, cederé la palabra a la magíster Liendo. Muchas gracias. No sé si, Lorena, podemos irnos a las primeras láminas o directamente le doy todos los comentarios, Esperanza. Punto. Mejor. No sé cómo, ¿sí? Sí. Ya. Lorena, a ver, primero, estableces como objeto los artículos de fondo de Luis Espinal Camps. Creo que hay que tener ahí precisión y decir los artículos periodísticos, por favor, de Luis Espinal Camps. En el tema ya de la propuesta, la teología de la liberación hay que verla como justamente como una parte de ideológica política, porque en realidad la teología de la liberación es una propuesta ideológica política, así como tú dices, el marxismo, también la teología de la liberación en sí misma es una propuesta ideológica política que tiene sus bases sí en el marxismo, pero fundamentalmente en la parte del rescate cristiano respecto a las posiciones político-ideológicas que llevan a la teología de la liberación. Tiene
dices una influencia marxista, sí, en realidad tiene una base marxista, pero tiene su propia propuesta, su propia fundamentación político-ideológica, la teología de la liberación. Tiene muchas similitudes con el marxismo, pero también tiene sus propias características, por lo que te digo, porque tiene una base cristiana muy fuerte, una crítica muy dura a lo que es el poder de la iglesia, pero a través del poder de la iglesia también al poder político. Creo que es importante estas apreciaciones porque muchas veces se confunde que la teología de la liberación es así como un cristianismo marxista. No es tanto así, tiene sus propias propuestas político-ideológicas, que es lo que tú planteas también en uno de los objetivos que me parece importante, hacer el rescate de la posición, no sé si teórica, conceptual o más bien político-ideológica de la teología de la liberación, y justamente a través de Luis Espinal Camps, cómo se reflejan los artículos periodísticos. En el método de investigación planteas el analítico deductivo. A mí me parece más bien que va por el histórico comparativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando temas de la historia y vamos a hacer fundamentalmente un trabajo comparativo. Entonces, creo que en lo general, esas son las observaciones, sobre todo recomendaciones más que observaciones, pero me imagino, Esperanza, que también en el documento nosotros podemos hacer, como siempre hemos hecho, nuestras observaciones específicas, digamos, para mejorar el documento, ¿no es cierto? Creo que eso hacía, como hay que hacerlo todo junto, he tratado de resumir. Está sin micrófono, Esperanza. Sí, decía que sería bien de manera digital enviar esas observaciones, ¿no? Para que se le pase a la postulante. Muy bien, Tamara, muchas gracias. Sí, sí. Edgar, por favor, tus comentarios. Bueno, muchas gracias. Primero yo me disculpo por el tema del tiempo, la conectividad a veces nos juega un problema. Quiero saludar también a la licenciada Esperanza Pinto, a la licenciada Tamara Liendo, un saludo también Lorena, Lore, bueno, aquí apareces como Lore. Bueno, primero yo quiero celebrar, ¿no?, el hecho de que puedas haber avanzado en este documento. Me gusta la estructura, creo que eso es fundamental para ir, ¿qué se llama?, ya encarando el trabajo para adelante, ¿no? También creo que el valor de la investigación es interesante, y ahí yo tengo algunas consultas que hacerte. Estás partiendo de una problemática actual para justificar el trabajo. Así es, sí. En realidad, estos intereses político-partidarios de sectores, ¿no?, que se denotan en los medios de información actuales, y más bien querer rescatar todo lo que se había propuesto, ¿no?, desde Luis Espinal Camps para lograr una implementación de este periodismo para el pueblo actualmente. Ya, ahora eso nos va a llevar, ojo, ¿no? O sea, en la estructura metodológica eso te puede llevar a recomendar esa problemática. No sé, eso creo que habría que ver. Luego, el tema, digamos, claro, esa línea me parece que lo hace vigente. Coincido mucho en las observaciones de la licenciada Liendo, en sentido de la perspectiva teórica y fundamentalmente con el tema de lo metodológico, ¿no? Yo también coincido que la recomendación puede ser por el ámbito histórico comparativo. Y en lo metodológico yo quería preguntarte, ¿qué estás entendiendo por un objeto de estudio? El objeto de estudio como tal es el elemento que va a ser estudiado como base de la investigación, ¿no? En este sentido, entonces, como ya me decía la observación la licenciada Liendo, no llegarían a ser los artículos de fondo como tal, sino más bien los artículos periodísticos de Luis Espinal Camps, del semanario, y por supuesto. Sí, ahí también hay una coincidencia. Y también, bueno, yo tenía la pregunta, ¿no?, ¿qué proponía la teoría de la liberación? Pero la respuesta también me la ha dado la licenciada, que igual hay una consecuencia. Yo como apuntes,
y también, digamos, como un control riguroso que tenemos que hacer es siempre las citas, ¿no? O sea, tiene citas, mejor si tenemos las normas APA, siempre haremos esas, inclusive en la presentación. Y en el marco, seguimos en el marco metodológico, el, la, mm, la técnica, ¿cómo es? El método estás utilizando la entrevista en profundidad, la técnica será el cuestionario. En realidad, aquí se los muestro. El método como tal es analítico-deductivo, pero a sugerencia de ustedes, pues voy a modificarlo por el histórico comparativo, que también me parece más pertinente, sí. O sea, el hecho de que haya visto el analítico deductivo era para descomponer los elementos de la teología de la liberación, de la propuesta periodística, y finalmente a partir de algo bastante grande que era la teología, ir sacando también ya elementos más particulares, ¿no? Yéndome a la deducción. Pero en las técnicas sí está la investigación documental, es decir, la revisión, estos preceptos Necesario. de los artículos periodísticos de Camp. Y ya como segunda técnica, perdón, las entrevistas a profundidad semiestructuradas, ¿no? A personajes relevantes que han tenido vinculación con el semanario aquí y también con Luis Espinal Camps. ¿El instrumento que le corresponde a la técnica es el cuestionario? Esa es mi pregunta. Sí, dentro del campo metodológico nos decían que en correspondencia cada técnica tiene un instrumento, ¿no? Entonces, las fichas serían para la investigación documental y el cuestionario sería para las entrevistas a profundidad, ¿no? A manera de tener una batería de preguntas, una base, y a partir de ellas también que nazcan otras preguntas a raíz de las respuestas del consultado y que sean pertinentes, ¿no? Para extraer la mejor información. Y quizás eso lo puedas justificar porque desde mi lectura suena confuso porque el cuestionario va a ser el instrumento de la encuesta, ¿no? Y una entrevista en profundidad utiliza una guía de preguntas. Entonces, ahí sí fundamentas bajo, o sea, en qué perspectiva o en qué autor te estás basando para eso, para tener una línea, digamos, de comprensión, ¿no? Y de coherencia también en el planteamiento. Entonces, yo creo que, bueno, repito, ¿no? Creo que la estructura del trabajo me parece que está lógico, hay mucho fundamento, veo en los argumentos que manejas el tema, eso para mí es importante de cara ya a la elaboración, ¿no? Del trabajo. Solamente esas pequeñas observaciones que también creo que es necesario que las consideres y el documento también te lo vamos a hacer llegar con algunas recomendaciones para que pueda ser, digamos, de provecho, sobre todo en la realización final del trabajo. Eso, querida Esperanza, muchas gracias. Esperanza, para que no se me quede, me olvidé también, por favor, creo que para la revisión de los artículos hay el análisis de contenido, Lorena, Sí. como técnica. Es importante porque vamos a hacer la lectura, ¿no? Análisis de contenido y ahí sí el tema también como técnica de la contrastación, porque vas a hacer las bases de la teología de la liberación más el análisis de contenido, entonces vas a contrastar. Creo que esas técnicas podríamos incluir. Voy a tratar de colocar en el documento para que no se nos pase. Ya, pero el trabajo me parece muy importante, muy interesante. Creo que rescatar toda la experiencia anterior, sobre todo esta experiencia importante, nos puede ayudar mucho, sobre todo en el periodismo actual y ahora con el tema de la pandemia, se hace mucho más vigente. Así es, muchas gracias. Bien, por favor, yo quisiera permitirme hacer algunos comentarios que pueden ayudar, yo creo, para que Lorena afine y pula su perfil. Lorena, en el título, yo creo que lo que estamos buscando desde la comunicación es entender la propuesta periodística de Espinal en el marco de la teología de la liberación. Por tanto,
primero debe ir la propuesta periodística y todo lo que le sigue, y la teología de la liberación al final. Eso como orden estructural del título y de tu perfil. 1. 2. Creo que la hipótesis tienes que complejizarla. Está demasiado simple, es demasiado evidente la hipótesis. Entonces yo creo que hay que trabajar, revisar la elaboración de una hipótesis para tu trabajo. En realidad yo creo que, dado que es un estudio sobre todo cualitativo, tendrías que tener más bien una premisa orientadora y no hipótesis, que se utiliza más en estudios cuantitativos. Tercero, en tu detalle del índice, recién mencionas ahí el marco referencial, pero no está en los objetivos específicos. Los objetivos específicos normalmente responden a los marcos. Está el marco teórico, está el marco histórico, pero te falta el marco referencial, donde no puedes poner tú solamente Luis Espinal, sino tienes que hacer necesariamente una biografía completa de Luis Espinal en el marco referencial. Luego, respecto a la técnica, que creo que esa parte no está todavía bien trabajada, yo creo que tendríamos que tomar la propuesta periodística de Espinal como, y la propuesta, y en vez de decir propuesta, decir discurso político periodístico de Luis Espinal. Y ahí nos ahorramos todo. Y ahí y ahí vas a seleccionar tus artículos de fondo, que ese término no me parece tan feliz, pero seguramente ya en la recopilación de la información tú vas a justificar por qué vas a tomar determinados artículos y no otros, porque debe haber, no creo que Espinal haya hecho notas informativas pequeñitas, ha debido hacer artículos más extensos, ¿no? Entonces yo creo que es discurso político periodístico, y ahí metemos todo. Entonces, si fuera así, la técnica tendría que ser una técnica venida del campo político. Entonces, habría que buscar una técnica del discurso político ideológico. Y eso tal vez lo encontramos en el Liceo Verón, ¿no? Habría que revisar eso, porque no está clara la técnica que vas a utilizar. Entonces, el marco metodológico habría que sustanciarlo más. Bien, esas son las observaciones entonces, Lorena, que creo que completarían tu perfil. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, lo estoy tomando en cuenta. Muy bien. Entonces cerramos con tu presentación y vámonos a la otra, por favor, estimado Álvaro. Sí, por favor, Abdón. Lorena, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? ¿Dónde está la opción, Alvarito? No la encuentro. Álvaro, tú también puedes desconectar esa opción. Sí, Estás como está administrador. en dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Lo siento. Sí, Ya. ya está. Gracias. Ya, podemos continuar. Continúa la grabación en la defensa de perfil de tesis de maestría. En esta oportunidad empezamos con el licenciado Abdón Tambo, quien tiene 20 minutos de exposición y 10 minutos de pregunta y respuesta. Continúa la grabación. Muy En bien. principio, muy buenos días. No sé si
la conexión es correcta. Ven mi presentación, por favor. Yo veo todo de manera correcta, licenciado Tambo. Muy bien. En principio les decía muy buenos días, agradecido por la presencia de mis ex docentes. Es siempre una alegría volverles a ver después de una experiencia formativa muy importante dentro de mi vida profesional. En esta oportunidad voy a mostrarles el perfil de tesis que se ha preparado para la maestría en gestión de la comunicación. El título es Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con la calidad de enseñanza en la carrera de Derecho en la gestión 2020 y el modelo educativo transmedia que relaciona precisamente el trabajo que estoy realizando. Veamos la parte introductoria, la incorporación de las tecnologías de la información en el quehacer de la sociedad. Está ya dada a partir de las vastas experiencias que se están dando en estos cambios que se ven en el mundo actual en todos los ámbitos, también en el ámbito de la educación. ¿Por qué debemos investigar el tema de la tecnología y de la calidad de la educación? ¿Y qué relación existe con la comunicación? Punto de partida, nosotros consideramos que la educación y la comunicación pertenecen a una sola moneda. En un lado está la educación y en el otro la comunicación. Sin comunicación no hay educación y sin educación no hay comunicación para los procesos formativos. Entonces, todas las instituciones educativas y precisamente con el problema de salud que ha surgido en el mundo, han incursionado de manera, yo diría, a veces vertiginosa, a veces caótica, a veces ordenada, en este mundo de la tecnología en el quehacer de la educación. Por consiguiente, el tema en sí es de real importancia, porque ¿cómo los docentes están manejando, por ejemplo, los medios educativos, los medios didácticos en dicho proceso? Se habla bastante del uso de la tecnología, de las plataformas, pero no se habla en específico en la construcción de los medios y recursos educativos. ¿Dónde está el aporte de la comunicación? ¿Dónde está el aporte de la educación para estos procesos? Por eso, la calidad de la formación no solo radica en el marco de usar una plataforma virtual moderna, sino en otros componentes, quizás incluso más importantes, que son ejes y pilares de la calidad de la educación. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo planteamos el problema? Es un planteamiento correlacional. O sea, de entrada es un estudio cuantitativo. Decimos, existe relación entre uso de las tecnologías, ¿no?, en las clases de la carrera de Derecho y la calidad de enseñanza. Este elemento nos lleva a hacer la descripción metodológica. El tipo de estudio es correlacional, cuantitativo. La variable independiente, la tecnología de la información y comunicación en el aula. La variable dependiente, la calidad de enseñanza. La variable interviniente, uso de las tecnologías de la información en las clases de los docentes de la carrera de Derecho. Variable espacial, carrera de Derecho de la UMSA, variable temporal, segundo semestre de la gestión 2020. Hemos ido un poco ajustando esto en virtud a que el tiempo ha ido pasando con tantos problemas que han surgido desde el año pasado. Objetivo general, comparar la relación entre el uso de las TICs y la calidad de enseñanza. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué es lo que pensamos que está pasando en el hecho real? Existe la relación entre las TICs y el bajo nivel de calidad de enseñanza que se da. Lamentablemente,
en estos tiempos, si bien se usan las tecnologías, los docentes desconocemos, en especial de otras áreas, por ejemplo, agronomía, derecho, de cuál es el lenguaje de la imagen que debe existir en el manejo de estos medios, por ejemplo. Elementos tan fundamentales que subyacen en el ámbito de la comunicación, el uso de los colores, en la tipografía, etcétera, etcétera. Por eso es que pensamos que los docentes desconocen la parte comunicacional, educativa, ¿no?, del manejo de las tecnologías al momento de incorporar. Se ha visto, yo tengo en la tesis, vamos a demostrar en las clases mismas de la maestría algunas presentaciones que realmente no estuvieron buenas, de los docentes y a veces de los estudiantes. Entonces, es realmente importante, por eso decimos que existe un mal manejo de las tecnologías y nuestro enfoque de la investigación está en el marco de un modelo conductista, pero a la vez de un modelo transdisciplinar e interdisciplinar. ¿Por qué? Porque interviene tanto el campo de la educación, el campo de la comunicación, el campo de la tecnología, el campo del lenguaje. Este es un enfoque transdisciplinar, pero también en el enfoque vemos que la relevancia es más del modelo conductista. Por otro lado, el fundamento epistemológico. Hay varias preguntas que hay que responder. ¿Por qué las tecnologías, no? O cómo influyen estas tecnologías en un contexto complejo, interdisciplinar. ¿Qué hace de que el modelo curricular y las bases pedagógicas pueden ser mejorados en un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y qué relación existe entre la educación y la comunicación? Entonces, profundizamos estos elementos que son muy importantes al momento de plantear nuestro trabajo. El marco teórico, como todos los marcos teóricos, responden a la estructura de las variables. Primero las TICs, luego la calidad de enseñanza, luego la relación de las TICs y la enseñanza. Por otro lado, ¿cuál es la fundamentación metodológica? Es una investigación cuantitativa, ¿no?, correlacional, y en la que se va a usar grupos de estudio para determinar el objetivo que estamos buscando. Ámbito de aplicación. Nuestro ámbito de aplicación de la investigación se va a dar, obviamente, en entornos educativos. ¿Por qué? Porque producto de este proceso de investigación se pretende plantear un nuevo modelo educativo con el uso de las tecnologías. Hasta ahora no existe este componente ni siquiera en Latinoamérica, en el mundo, está en plena construcción. Tenemos muchos modelos, sin duda, pero nadie ha hecho un estudio basado en las tecnologías para la educación y dentro de la comunicación. Por otro lado, bueno, ya para terminar, ahí está la referencia bibliográfica. He tratado de explicar de manera sucinta este trabajo que se está realizando y creo que el aporte fundamental ya está dado. La coyuntura nos ha mostrado las limitaciones y también algunas fortalezas del uso de las tecnologías en educación. Lo que hay que hacer es sistematizar, lo que hay que hacer es proponer, lo que hay que hacer desde investigación es plantear una solución. Gracias. Bien, gracias, licenciado Tambo, por su exposición.
Ahora entonces procedemos a los comentarios, preguntas de nuestros tribunales. Voy a solicitar esta vez al magíster Dávila, por favor, empezar. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Abdón. Un saludo. Igual me parece el avance de este perfil es interesante. Sin embargo, yo tengo algunas dudas y algunas preguntas sobre las afirmaciones que haces. Cuando dices que la calidad educativa no está en una plataforma, está muy bien. Hay una coincidencia con lo que planteas. Pero luego me lleva la investigación o la propuesta que tienes que el uso de estas tecnologías estaría determinando la calidad del proceso educativo, te pregunto. Es una de las variables y tiene mucha razón. Es que para la calidad educativa no solamente es el uso de las tecnologías. Exacto. Incluye contenido, incluye didáctica, incluye otros elementos, incluye incluso aspectos administrativos de la institución. Entonces, pero uno de los componentes clave en estos casos en el que ya la educación se ha trasladado al campo de la virtualidad es precisamente sistematizar eso. Obviamente nuestro enfoque es claro, solo en la enseñanza. Queremos ver cómo enseñan, cómo manejan estos medios educativos y mejora la enseñanza. Claro, esa es nuestra línea. Vamos a aclarar, y me parece bien la consulta en ese sentido de ampliar un poquito o aclarar en su momento el ámbito de la investigación en sí, que es solamente el ámbito de la enseñanza y el uso de los medios. Gracias, estimado. Eso es muy importante porque de repente quizás no sea ni siquiera el uso, porque yo puedo llegar a una conclusión de decir, a mayor uso, ¿no es cierto?, se va a incrementar la calidad, que creo que ese es un riesgo que puede llevar, digamos, ese enfoque a la investigación, que por eso yo volvería a lo que también tú lo has planteado, o sea, por ejemplo, el tema didáctico, el tema de cómo en esa relación, ¿no? O sea, ya hay un concepto, la educomunicación, ¿no es cierto?, que tú te estás planteando como pregunta. Entonces, eso también, ¿no? O sea, el abordaje teórico que tú hagas, ¿no es cierto?, ya te da, ¿no?, que hay una relación, ¿no? Pero esa relación, ¿cómo se vincula, ¿no?, en el momento de implementar procesos a través de las tecnologías? Entonces, ahí vas a tener dos fuentes grandes, ¿no? Una anglosajona, digamos, que pone mayor énfasis en lo que se ha llamado la alfabetización mediática, ¿no es cierto? Y hay digamos, otro origen de lo que es la comunicación educativa, que es mucho más desde una perspectiva de los procesos, ¿no?, latinoamericana, que es el aporte de bastantes autores, ¿no? Entonces, ahí Freire plantea el tema del diálogo en nuestros procesos y igual, o sea, yo pensaría en que le des una vuelta incluso a las competencias mediáticas, ¿no? O sea, estás viendo el uso y no sé si es un tema determinante, ¿no? Igual, o sea, me suena en alguna parte de lo que nos comentas que hay como una omnipresencia de las TIC, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que eso no es tanto así, ¿no? O sea, es mucho de los procesos que yo voy a ir implementando. En el marco teórico, me parece, o sea, solamente miran, está bien gruesa el enfoque que nos presentas. Yo lo que te pediría es que vayas especificando, o sea, no solamente, digamos, para satisfacer una revisión, sino fundamentalmente para que tú tengas la claridad y el manejo en relación a lo que quieres investigar. Es decir, tener el dominio, digamos, de todo ese marco teórico y el orden, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entonces tengo que trabajar ese ámbito temático, ¿no? Y después ya lo voy a vincular a lo comunicativo, a lo educativo. Entonces,
incluso esa forma de cómo yo voy a ir planteando el marco teórico me va también a mí ordenar en la suerte de exposición, ¿no? Y digamos, en lo teórico, perdón, en lo metodológico, ¿por qué es cuantitativo tu enfoque? Bien, en realidad cuando manejamos, bueno, la tendencia en la facultad siempre es un estudio cualitativo, ¿no? Pero creo que esa decisión mía es de dar datos específicos de cómo se usa. Por ejemplo, la regresión lineal nos permite identificar datos que nos son valiosos y que son, digamos, irrefutables. No participa tanto la subjetividad en estos estudios. Es bueno la otra metodología, sin duda, pero creo que la objetividad de la investigación, el hecho de tener, por ejemplo, aspectos observables, medibles, ¿no? Va a ser muy importante. Por ejemplo, vamos a las escalas de Likert nos va a servir bastante para identificar también las percepciones de los estudiantes con relación a algunas variables. Entonces, este es el punto de partida, pero tenemos clara la figura de que hay que incorporar otros elementos que usted bien lo dice, licenciado. Está bien, ¿no? Y claro, ahí igual mencionas los grupos de estudio, entonces eso me hace dudar en el enfoque cuantitativo que tienes. De ahí de repente, o sea, me parece igual interesante el planteamiento, sin renunciar a una, ¿no? A una mirada mixta, pero ahí el protagonista, Abdón, eres tú, ¿no? Entonces ahí en el trabajo también tiene que haber claridad, ¿no? En la propuesta, digamos, metodológica. Eso es fundamental. Y para terminar, tú estás buscando la propuesta de un nuevo modelo, ¿no es cierto? Educativo, que se base en el uso de las tecnologías. Y hay una afirmación que tú dices que no hay un modelo. ¿Tú crees que no hay modelos educativos? En realidad, los modelos macros son los modelos, llamémoslo tradicionales, lo voy a sintetizar de esa forma, los modelos basados ya en psicologías modernas, ¿no? La educación activa, por ejemplo, que es parte de un modelo. De ahí se generan distintos submodelos, llamémoslo, pero la base, el eje son esos dos. Pero no existe un modelo, por ejemplo, educativo aparte. ¿Por qué cree que en la UNSA seguimos con el modelo escolástico? El hecho de llevar el data a una clase no quiere decir que hayamos cambiado de modelo. Este es el detalle. ¿Lo hemos sustituido la pizarra y hemos mejorado en algo? Sí. Pero la idea es cómo mejorar más. Y creo que los docentes ahora están viendo la gran potencialidad de las tecnologías al usar el Zoom, al usar herramientas, cómo usarlos. Falta sistematizar y concluir por qué usarlo. Hacer de que las bases epistemológicas se describan en esta investigación. Este es el objetivo. Gracias, Lisa. Sí, entonces ahí termino, querida Esperanza y Abdón. Entonces, eso es fundamental, esa claridad, Abdón, en el planteamiento del trabajo, ¿no es cierto? Porque si estamos partiendo desde el uso, y fíjate con lo que estás concluyendo, no hay una relación. O sea, a mí el uso, ¿no? Cuando me estoy preguntando, ¿va a determinar la calidad? No me va a llevar a un modelo, ¿no es cierto? Entonces, como bien tú también lo has dicho, o sea, es un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos que están participando para justamente plantear ese ámbito. Y la rigurosidad y bueno, digamos, la vigilancia epistemológica que tenemos que tener, que la plataforma,
la pizarra son solamente los instrumentos que me van a coadyuvar a generar los procesos educativos. Eso, digamos que no hay que perder de vista, ¿no? En cualquier caso. Eso y bueno, animarte a que continúes el trabajo. Yo creo que con estos ajustes vamos a tener mucha más claridad y yo creo que es eso, ¿no? O sea, veo la pasión, digamos, en tu exposición y creo que eso es fundamental para llevar adelante el trabajo. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Magíster Dávila, por sus comentarios. Voy a ceder la palabra ahora a la Magíster Liendo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a don Edgar. Muchas gracias. Mira, voy a empezar con el tema metodológico porque creo que es importante para aterrizar en el problema y en el tema que estás planteando. Tú planteas que vas a trabajar con una metodología cuantitativa. Ok, estamos de acuerdo, perfecto. Pero si trabajamos así, tenemos que tener claro que la calidad de enseñanza vas a tener que medir con indicadores precisos y concretos. Además, con una cantidad de indicadores que nos permitan luego justamente hacer esta correlación con el uso de tecnologías de información y comunicación. Y además van a ser los indicadores que nos permitan también, a partir de nuestras variables, entender y elaborar este modelo educativo transmedia. ¿Sí? Lo que me preocupa es que si nosotros trabajamos con ese enfoque, porque la elaboración de indicadores de calidad de enseñanza se han trabajado en Bolivia mucho, pero cada uno de esos indicadores ha llevado mucho tiempo de estudio y de análisis por indicador, ¿no? Cada uno de los indicadores. Creo que, y no es solamente el uso de fonte estadística que nos lleva a lo cuantitativo, ¿no? Que dices la escala de Likert, no es solamente eso que nos lleva a lo cuantitativo, sino establecer un modelo cuantitativo, es decir, que sea un modelo capaz de ser reproducido en cualquier escenario, que responda bajo los indicadores y las variables que tú estás proponiendo al uso de tecnologías de información y comunicación que estén ligados a la calidad de la enseñanza. ¿Sí? Creo que es donde debemos un poquito aterrizar, porque va a ser fundamental desde tu perspectiva y el enfoque que tú quieres dar a este tipo de estudio, que me parece muy interesante. En primera instancia es esto, la elaboración de indicadores de calidad que permitan medir la calidad de la enseñanza a partir del uso de tecnologías de la información y comunicación. Ese debería ser, más allá te digo, porque tú puedes usar estadística, puedes usar lo que tú quieras, pero eso no te va a dar el resultado mismo de lo que nosotros queremos encontrar como problema de investigación. Creo que es fundamental, porque tú quieres hacer un trabajo cuantitativo, el tema de los indicadores de calidad de enseñanza desde el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y entonces podríamos hablar, sí, de un modelo educativo transmedia, ¿no? Y, lógicamente, para que sea además cuantitativo y utilizar un modelo, evidentemente la carrera de Derecho nos serviría más como un estudio de experimentación, un grupo de experimentación, ¿no es cierto? Por lo tanto, tal vez habría que ajustar un poquito el tema principal, porque la carrera de Derecho solo nos serviría de experimentación para lograr el modelo, porque al tener un enfoque cuantitativo nosotros sabemos que tenemos que casi lograr generalizar para la UMSA en su totalidad, ¿no? Por eso es primordial lo de los indicadores. Creo que si partimos desde esa perspectiva podemos darle esa claridad al estudio que queremos hacer, porque nuestro objeto de estudio, desde mi perspectiva, va a ser esto, los indicadores de la calidad de la enseñanza a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación. El logro de indicadores de calidad de enseñanza, ya te digo, lleva años, indicador por indicador. Creo que por ese lado deberíamos ir, porque si dejamos con calidad de la enseñanza, es todo un mundo, es todo y nada. Podríamos poner 50,000 características. Por eso te decía que
desde un enfoque cuantitativo debemos lograr los indicadores. No hay vuelta con eso. Y así ajustaríamos y tendríamos mayor claridad en lo que vamos a hacer, porque la calidad de la enseñanza, si yo lo leo solo así, me parece absolutamente cualitativo, aunque hagas grupos focales o hagas grupos de control o hagas, pero si me hablas de cuantitativo, vamos a trabajar con experimentación, vamos a trabajar con hipótesis, vamos a trabajar con variables, tenemos que llegar a indicadores, no hay vuelta. Ese es un poco mi sugerencia, mi recomendación. No son observaciones, sino recomendaciones para mejorar el trabajo. En principio, estimada licenciada, viendo sus recomendaciones son súper valiosas. ¿Por qué? Porque lo vamos a incorporar en el marco metodológico dentro de los instrumentos. Bueno, he dirigido el proceso de acreditación en Derecho, gracias a Dios en esta fase, producto de la investigación que estoy haciendo. Me han encargado en esa facultad, en esa carrera, llevar adelante el proceso de acreditación internacional. Y lo hemos logrado. Y usted tiene mucha razón. Son documentos de 500 páginas, ¿no? Con variables impresionantes, donde está marco jurídico, donde están docentes, administración, bibliotecas. Es un mundo terrible. Pero yo en este caso, y voy a ver ese detalle que me parece interesante, que tanto el licenciado Edgar me ha recomendado y usted también, esto de un poquito focalizar más y mejor esto de la calidad de la enseñanza, ¿no? Aclarar en el marco conceptual dónde me voy a mover para que no me digan luego, pero hay otros elementos, ¿por qué usted no ha tomado esos elementos? Voy a aclarar, gracias, Lisa. Bien, yo solamente un comentario, licenciado Tambo, de su título para un poco pulir la redacción, no repetir tanto en la carrera, en la gestión. Entonces, después de la UMSA sería bien una coma y poner gestión 2020, y así se ahorra de poner en la. Y luego, respecto a su modelo educativo, para no poner y el modelo, yo sugeriría que ponga en el contexto del modelo educativo o en el marco del modelo educativo, ¿no? Para que no repetir otra vez. Bien, entonces si no tenemos más observaciones, más comentarios, doy por concluida estas dos defensas que corresponden a los perfiles de la maestría en gestión de la comunicación del periodo 2017-2018. Luego de esto, ya con Álvaro, realizaremos las gestiones pertinentes para la emisión de las actas para que ustedes ya puedan empezar a trabajar con los ajustes pertinentes que han escuchado ahora, a trabajar ya en la ejecución de su proyecto. Muy buenos días y a todos agradecerles. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Muy buenos días, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias igualmente para todos. Buen día. Chao, Álvaro. Chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada Tamara, licenciado Edgar. Y esta tarde les vamos a enviar ya las grabaciones de la defensa a los estudiantes. Un saludo, Álvaro. Chao. Gracias, Álvaro. Gracias.